Esta noche hemos tomado un tiempo para alabar el nombre de Dios. También hemos tomado un tiempo para adorarle y de igual manera lo hemos hecho para hablar con Él a través de la oración. Creo que nuestro corazón está listo para recibir la palabra de Dios. Así como el agricultor prepara la tierra y la deja lista para que cuando la semilla caiga dé fruto, así deseo que esta palabra en esta noche sea de bendición para usted. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar, o más bien a continuar con la segunda parte del estudio de la epístola que escribiera Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma. Vamos a ir a la carta de Romanos en el capítulo 10 y vamos a estudiar los versículos 11, 12 y 13. Solo en lo que busca, déjeme recordarle un poco acerca de la carta que se escribe. Esta carta contiene fundamentos importantes. Habla acerca de la salvación, habla acerca de la gracia, habla acerca de la misericordia de Dios, habla acerca de las bendiciones que tenemos por recibir con las promesas de Dios, habla de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Y esto ha hecho, ¿verdad?, que hombres importantes como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan Knox, la utilizaran para fundar las bases de la fe y redirigir la iglesia hacia un nuevo camino, que es el camino que Dios quería, ¿verdad? Esta carta es tan importante que todo creyente y por lo tanto toda iglesia debe tomarse un tiempo para estudiarla. Voy a recordar rápidamente porque me toca que predicar la segunda parte. Pastor Romeo habló hace 8 días, el miércoles pasado, de los versos del 1 al 10 y hacía, ¿verdad?, haciendo un pequeño resumen. Él basó 2 puntos importantes. En el capítulo 1 dice que debemos de tener un anhelo en nuestro corazón, o debemos de tener anhelos en nuestro corazón. Pero también dice, ¿verdad?, que el mayor anhelo que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios es pedir por la salvación de nuestra nación, de todos los seres humanos. Y a esto también debemos agregarle nuestra oración. Y concluyó esta primera parte con el versículo 9, donde dice que también debemos hablar de confesar lo que Dios hace, ¿verdad? Como creyentes no podemos guardar todo lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, porque es necesario que otros crean y que otros también vengan, así como nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces yo voy a pedirles, ¿verdad?, que me imagino que ya están situados en el capítulo 10 de la carta escrita a los romanos. Vamos a leer el versículo 11, 12 y 13. Cuando el apóstol Pablo continúa en el versículo 10 escribiendo, realmente lo que está haciendo es argumentar 2 razones muy importantes que vamos a tratar de ver esta noche, ¿sí? La primera es que él está hablándole a Israel y él está diciendo por qué es que no han conseguido las bendiciones conforme a las promesas de Dios, ¿verdad? Y también está diciendo de una manera muy especial, ¿verdad?, por qué la nación no ha sido salva. Cuando yo estudiaba esta parte, ¿verdad?, estas 2 verdades impactaban mi vida. Primero, hermanos, porque habla acerca de no haber conseguido recibir las bendiciones que están escritas en las promesas, ¿verdad? Y lo primero que vino a mi mente fue acerca de cuánto conocemos nosotros de las escrituras en verdad, ¿verdad? Cuánto sabemos nosotros de lo que aquí se escribe en esta palabra. Y me llamó la atención que cuando nosotros leemos ese verso 11 nuevamente, que dice, porque la escritura, dice Pablo, acaba de terminar de hablar en los primeros 10 versículos y en el 11 agrega lo siguiente, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Realmente lo que Pablo está haciendo aquí al terminar, hermanos, es citar Isaías 28:16, ¿verdad? Él termina de argumentar, de explicar, ¿verdad?, los errores que se están cometiendo, pero inmediatamente, ¿verdad?, lo fortalece basándose en la palabra de Dios. Isaías 28:16 dice así:
Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí, yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Y aquí está la parte que Pablo está mencionando en el verso 3. El que creyere, no se apresure, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos, hermanos, ¿verdad?, es que Pablo conocía las Escrituras, desde muy pequeño las estudió, y eso le permitió a Pablo echar mano de ese conocimiento, y no solo de eso, sino que era una persona que lo ponía en práctica. Era una persona que cuando estaba hablando lo hacía con propiedad, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de conocer esta Escritura para poder hablar con propiedad, ¿verdad? Como creyentes, estamos obligados a que todo aquello que sale de nuestra boca, aquello que se habla como creyentes, hermanos, debe estar fundado en la Biblia, debe estar fundado en los versículos, en la palabra del Señor. Nadie puede hablar por sí solo ni poner los pensamientos que nosotros consideramos o creemos que es bueno. Y lo segundo es que también como iglesia estamos obligados que todo aquello que se dice en el nombre del Señor debe de ser confrontado con las Escrituras, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos leer en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1. La palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo me hice la siguiente pregunta y quisiera compartirla con ustedes. ¿Cuánto conocemos de la Biblia? ¿Será acaso que nos hemos acostumbrado a traer nuestra Biblia ya solo por una simple costumbre? ¿Será acaso que la llevamos y la traemos porque ya conforme los años se volvió así? O preguntemos lo siguiente: ¿será que estamos perdiendo las bendiciones ahí escritas como le estaba sucediendo a Israel en la iglesia de Roma? O quizás más triste, ¿no hemos alcanzado la salvación? Cuando yo leía la segunda parte de lo que Pablo decía, y él decía que conforme a las promesas, la causa por qué la nación aún no ha sido salva. Entonces, ¿verdad, hermanos? Nosotros deberíamos de estudiar esta palabra, deberíamos de transformarla, deberíamos de vivirla. Y cuando Pablo dice que la nación no ha alcanzado aún la salvación, ¿verdad?, refiere a algo importante en el verso 3 del capítulo 10, ¿verdad? Él dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: israelitas, como no entienden en qué se basa la justicia de Dios, lo que han hecho es crear una justicia propia, pero lo único que han conseguido es alejarse de la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo hacía referencia en cuanto no han alcanzado la salvación. Entonces, ¿cuántos de nosotros seguimos creyendo cosas que deberían de estar escritas o que por tradición nosotros las vamos heredando por no tener el conocimiento? Voy a darles dos ejemplos tan solo de las cosas que a veces o errores que nosotros cometemos. La primera es que algunos piensan que la Biblia funciona como un amuleto. Yo tengo una anécdota. Cuando yo estaba muy pequeño, esto me lo contó mi mamá. Por alguna razón se tenía la costumbre, ¿verdad? Cuando uno no tuvimos la dicha de crecer en el Evangelio, ¿verdad? Yo no crecí en el Evangelio, mis padres tampoco lo hicieron, nos convertimos ya grandes al Señor. Pero dice que se decía que si a uno le dejaban abierto el Salmo 91 en la mesita de noche, era suficiente para que cualquier espíritu se alejara. Y si usted no podía conciliar el sueño, pues la ponía debajo de la almohada y con eso era suficiente, ¿verdad, hermano? Para que usted pudiera dormir en paz y tranquilo. Lo que sucedió a continuación, ¿verdad? Lo que ella me contó, a mí hasta la fecha me impresiona. Ella ya tenía calculada la hora en que yo me despertaba, ¿verdad? Pero esta vez, ella en sus quehaceres, yo me levanté antes. Y lo que hice fue que arranqué la página del Salmo 91 y me lo comí, ¿verdad?
Y estaba yo tan pequeño, ¿verdad? Que lo que pasó fue que me dio una gran infección. Y ella estaba tan afligida, hermanos, porque a pesar de que me habían llevado donde el doctor, ¿verdad? Realmente no había mucho que hacer. Antes no habían tantos aparatos como existen en la actualidad. Tampoco me podían operar porque estaba demasiado pequeño, ¿verdad? Y no es que esté viejo, hermano, lo que pasa es que la tecnología va muy atrasada y aunque uno quisiera que fuera de punta, aún no lo es, ¿verdad? Entonces, ella estaba tan triste que dice que ni siquiera colocaban el pañal, ¿verdad? Porque lo poco que podía comer pasaba de largo. Pero un día, ella, o durante ese suceso, ella se salió a parar a la puerta. Estaba desconsolada, estaba triste, y por ahí pasó una señora, ¿verdad? Nosotros tuvimos la dicha de crecer en un pueblo, pastora siempre repite eso, pero yo también tuve esa dicha, y esta pastora pasó y la vio triste parada en la puerta, y le pidió permiso para entrar a orar por mí. Realmente un cristiano no era bien visto, ¿verdad? Dejar pasar a una persona, uno a su casa, no era algo tan sencillo, ¿verdad? Había cierto temor de rechazo, el evangelio no se vivía como se vive ahora con tanta libertad. Y esta persona entró, ¿verdad? Y lo que hizo fue pedirle aceite de comida, ¿verdad? Oró por el aceite, lo ungió. Dice que me dio un par de cucharadas que mi mamá lo único que dijo fue lo mató, ¿verdad? Hoy sí, si la Biblia no lo mató, esto sí lo mató. Y comenzó a orar. La señora se fue, la pastora se fue. Y en unas horas, hermanos, yo estaba pidiendo de comer. Y en unas horas, ¿verdad? Yo había desechado esas hojas que estaban ahí, salieron, ¿verdad? Entonces, realmente no hay ningún poder especial, hermanos, ¿verdad? En un libro. No existe poder en esto como libro. Usted pudiera tomarlo, colocarlo en su biblioteca, ahí donde tiene todo lo que lee entre las revistas, los periódicos, que no habría ninguna diferencia, ¿verdad? Y hay algo muy importante cuando no conocemos la escritura. Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando no conocemos las escrituras, erramos, ¿verdad? Creemos hacer lo correcto. ¿Dónde está el poder entonces de la escritura, hermanos? El poder está cuando nosotros leemos, el poder está cuando nosotros escudriñamos, el poder está cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, el poder está cuando la creemos, el poder está cuando la ponemos por obra. Ahí entonces tenemos las bendiciones, ahí entonces recibimos lo que Dios escribió en sus promesas, ¿verdad? Amén. De lo contrario, ¿verdad? Estamos creyendo en falso, en vano. Y lo peor de todo es que nos atrevemos a dar consejos, ¿verdad? Yo no sé desde cuándo venía esta receta de poner la Biblia ahí, pero ¿se imaginan ustedes si la prensa en ese tiempo hubiera sido como ahora, ¿verdad? El titular hubiera sido Salmo 91, mata niño. Pero gracias a Dios no fue así. Ahora nosotros entendemos, ahora nosotros conocemos, ¿sí? El segundo punto que a veces nosotros equivocamos es que no entendemos, hermanos, que vivimos rodeados de circunstancias. Y esto quiero que lo escuche bien, por favor. No vivimos bajo las circunstancias, vivimos rodeados de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo me estaba preparando hoy en la tarde para poder exponer la palabra, terminando de ver algunos apuntes. Y cuando ya veníamos para casa, me entró una llamada. Nosotros trabajamos en proyectos y hoy estábamos moviendo una maquinaria. Resulta que esta maquinaria que iba en un tráiler, en un lowboy, por alguna razón, como es de esas máquinas grandes que son unas retroexcavadoras, llevaba lodo y cayó. Y miren, hermanos, atrás iba un Hilux 2016 y le quebró el vidrio. Y a mí me llamaron diciéndome pues que ahí estaba el seguro y que había un problema y había que pagar 5,800 pues porque eso valía. Entonces yo paré un rato mi estudio, hermanos, y me puse a pensar, ¿qué tal si yo ahorita le comienzo a reclamar a Dios o me peleo con Él y le digo: ¿qué clase de Dios eres? Estoy preparando tu palabra, estoy tratando de servirte y mira lo que me pasa, así es como me pagas.
¿Qué piensa usted de esa actitud? ¿Cómo cree usted que se vería? ¿Tengo razón de actuar así? ¿Cree usted que esa sería la manera correcta? Yo pensé lo siguiente: si yo no conociera las Escrituras, si yo no supiera de las promesas de Dios, lo más probable es que así actuamos, muchos se van de la iglesia, ¿verdad? Y realmente uno vive bajo las circunstancias, hermanos. Esas son cosas que sucedieron. ¿Qué si pude haber hecho yo? Haber limpiado la máquina antes de subirla, asegurarme de que no llevara piedras, asegurarme de que estuviera bien. Muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer, las dejamos, ¿verdad? Y obviamente tiene que suceder a alguien. No me voy a poner a decirle: Señor, ¿dónde estaban tus ángeles? ¿Por qué no enviaste un ejército para que detuviera? ¿Verdad? Son circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero no pueden afectarme. Y sobre esto también habló Jesús en las Escrituras. En Juan, en el capítulo 16 y el verso 33, Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo ¿qué? He vencido. O sea, no nos mintió. O sea, mientras estemos en el mundo hay circunstancias que nos van a afectar. Quizás pueda ser una enfermedad, quizás pueda ser la muerte de un familiar, a lo mejor un problema en nuestro matrimonio con un hijo. Yo no sé qué pueda suceder en la vida de cada uno, pero circunstancias van a haber. Lo que no es permitido, conociendo la palabra del Señor, es que estas circunstancias dobleguen nuestra vida. No se permite, hermanos, que estas circunstancias manden sobre nuestra vida y vivamos bajo de ellas, porque acabamos de leer lo que dice la palabra: yo he vencido. Nosotros las hemos vencido. Pero muchas veces nosotros fracasamos, ¿verdad?, en nuestra vida como creyentes, porque desconocemos las Escrituras. ¿Sí? Este ha sido un punto, ¿verdad?, en el que muchos creyentes se han desanimado y se han ido de la casa de Dios. El segundo punto que vamos a ver esta noche, y que lo vamos a dividir en el verso 2 y 13, ¿verdad?, habla acerca de la salvación, ¿verdad? Y este es un tema que realmente Pablo lo aborda con una profundidad y con una verdad absoluta, que realmente, hermanos, nosotros hemos desperdiciado tanto, ¿verdad? Perdemos el tiempo pidiendo cosas cuando no sabemos exactamente lo que significa la salvación. En el verso 12 del capítulo 10 de Romanos dice lo siguiente: porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Y aquí vamos a dividir el verso en dos para poder entender a profundidad lo que está diciendo. Cuando dice porque no hay diferencia de judío y de griego, Pablo lo está escribiendo porque este pueblo que conformaba la iglesia de Roma, que estaba dividido entre judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos creían que el hecho de que la salvación se hubiera extendido a aquellos que no pertenecían a Israel, es decir, a nosotros, ¿verdad?, les quitaba aquellas bendiciones que le habían sido dadas. Ellos se sentían amenazados porque creían que también las promesas que son específicas del pueblo de Dios ya no les serían otorgadas, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 5, que la palabra dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces comprendemos que no pueden haber divisiones, ¿verdad? Hay un solo Dios, hermanos. No hay un Dios para los que son europeos, no hay un Dios para los que son sudamericanos, un Dios para los que son centroamericanos. Dice la palabra que solo existe un Dios, y por lo tanto, ¿verdad?, no puede haber. Por eso es que ya no hay judíos, por eso es que ya no tenemos griegos, ya no tenemos gentiles. Nosotros vamos en busca de nuestra salvación y el camino es solo a través de un hombre, ¿verdad? El pueblo de Israel, al no entender esta parte de la palabra, ¿verdad?, ellos lo que hacían era endurecer su corazón y no permitían que otro más fuera salvo,
¿verdad? Pero Pablo lo explica de una manera que realmente nosotros comenzamos, ¿verdad?, a entenderlo dentro de nuestro corazón y sabemos el lugar especial que ocupaba Israel. Y luego, otra parte que realmente debemos entender es que dice que Él es rico para con todos los que le invocan. Esta parte, hermanos, de ser rico, ¿sí?, también merece una atención especial. Cuando nosotros nos hablan de riqueza, y yo me puse a ver un poco ahí lo que dice el mundo acerca de la riqueza, lo primero que encontré fue la famosa revista Forbes. Yo no sé si alguna vez yo, hasta ahora que estaba estudiando esto de la riqueza, ¿verdad?, me metí para poderla ver, y la revista Forbes lo que hace es enumerar la lista de los millonarios del mundo. Y la lista del 2016, ¿verdad?, dice que Bill Gates, ¿verdad?, el dueño de Microsoft, tiene 75,000 millones de dólares. Yo entiendo el número, ¿verdad?, porque hemos estudiado y todo, pero no sé cuánto dinero será 75,000 millones de dólares. Y esa es la cantidad de dinero que este hombre tiene. Debe ser sumamente rico. En segundo lugar está el dueño de Zara, ¿verdad?, de esta boutique, Amancio Ortega. Él tiene 67,000 millones de dólares. En tercer lugar está este famoso millonario Warren Buffett, ¿verdad? Él tiene 60,8 millones de dólares. Y la revista da un listado de 20, pero cuando uno lea esto, los otros parecen pobres, hermano, porque aquí hay uno que solo tiene 27,000 millones, entonces como que realmente, sí, es que miren, hasta dentro de ellos, hermanos, hasta dentro de ellos, yo me los imagino un día comiendo, imagínense ustedes, ya te diste cuenta el que entró, sí, pobre, 20 millones, 20,000 millones, me acuerdo cuando yo era pobre, sí, ¿verdad? Hasta dentro de ellos existe esta parte, pero déjenme decirle algo, hermanos, ¿verdad? La riqueza que la Escritura está mostrando aquí, lo que Pablo está tratando de que entendamos, es que la riqueza de la que Dios es rico en todo. Primero partamos de que es rico en todo. Y cuando decimos todo, es todo, ¿verdad, hermanos? No hay mucho que redundar en esta palabra todo. Pero hay riquezas de Dios que son limitadas, como por ejemplo la creación. Por muy grande que nosotros veamos, la creación tiene límites. Pero lo que no tiene límites son aquellas cualidades que son propias de Él, ¿verdad? Como lo son el amor, la misericordia, la gracia, la paz, y esas son las riquezas por las que nosotros debemos ir. Esas son las bendiciones que nosotros debemos de tratar de tener, debemos de buscarlas. Quizás no tienen un perfil que nosotros digamos, qué atractivas son, pero cuando nosotros entendemos la palabra, sabemos la importancia que es tener paz. Sabemos la importancia que es contar con la gracia de Él. Entonces, Él es rico y dice la palabra que si en algo es rico Dios, ¿verdad?, es en la salvación. En la salvación Dios es rico en misericordia, ¿verdad? Y cuando leemos la misericordia, dice que la misericordia es no recibir aquello que nosotros merecemos. Fíjese que la gracia, ¿verdad? Esos dos conceptos siempre me gustaron a mí, ¿verdad? La gracia es recibir, pero ahí sí recibimos, lo agarramos en nuestras manos, lo que no merecíamos. Pero la misericordia es no recibir lo que realmente nos toca. Entonces dice que cuando se trata de la salvación, Dios es rico en misericordia. Amén. Segundo punto para terminar con la parte de la salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta parte la tengo que leer literal, hermanos. Porque cuando dice esto de la salvación, pareciera ser que no tiene sentido, pero cuando Pablo lo explica de esta manera, realmente mi corazón se regocija. Dice que la salvación así otorgada es una salvación que no puede perderse. Cuando yo leo este versículo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice que la salvación que se otorga por invocar el nombre del Señor o por apelar, esa es la otra palabra que se puede usar, cuando nosotros apelamos a Él,
esa salvación que nos está otorgando, ¿verdad? Es una salvación gratuita y no se puede perder porque la da Él, ¿sí? No la hemos ganado por méritos, no la podemos retener por obras, pero sí la podemos tener por misericordia, ¿sí? Y continúa diciendo aquí: la salvación así otorgada es una salvación que no puede perderse, porque no se trata de un esfuerzo personal para alcanzarla, ni de ninguna obra piadosa para mantenerla. Incondicionalmente Dios la otorga y como don divino es irrevocable. Juan 6, capítulo 37 dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Y termino esta noche con esto, hermanos. ¿Cuántos, no conociendo al Señor, pero sabiendo que existía, buscaron la solución de lo que necesitaban en muchas partes y no lo lograron conseguir? Y cuando estaban allá en lo profundo, donde no había esperanza alguna, se acordaron que habían escuchado que existía Dios y clamaron y dijeron: Señor, ya no aguanto, ayúdame. Si de verdad existes, ayúdame. Y la salvación llegó. Y muchos de nosotros que caminamos como miembros de una iglesia, sirviendo en un ministerio, llevando la palabra, han venido situaciones difíciles a nuestra vida y también nos hemos tenido que hincar diciéndole: Padre, ya no aguanto, ayúdame, por favor, te necesito. Y la salvación ha llegado. Ese debería de ser el mayor tesoro en nuestro corazón. De cualquiera de los dos lados que se le ha clamado a Dios, que se le ha invocado, la salvación ha llegado. Que el Señor bendiga sus corazones esta noche, que la palabra sea guardada y puesta en práctica. Gracias, hermanos.